Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muy bien, como les había comentado, este es un video para mostrarles más o menos cómo realizar las actividades integradoras de esta semana. Quiero recordarles antes de iniciar que a pesar de que los ejercicios que voy a resolver son muy parecidos a los que están en la plataforma, yo he cambiado algunos de los datos para no dar completamente las respuestas de las actividades. Entonces vamos a empezar con la actividad integradora número 1, tiempo de ahorrar. ¿Sí? Antes de empezar de lleno con esta actividad, vamos a ver un poco de problemas que podemos presentar al trabajar con Excel. ¿Sí? Cuando abrimos una ventana de Excel, lo primero que nos va a aparecer es nuestra hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a tener diferentes celdas en las cuales podemos escribir. Desafortunadamente, escribir en Excel no es tan fácil como escribir en Word, precisamente porque Word está diseñado para procesar textos, mientras que Excel está más diseñado para hacer hojas de cálculos, hojas de contabilidad y en general cosas que involucran más procesamiento y razonamiento matemático. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir algo en Excel, puedo escribirlo en cualquier celda. Si yo no tengo nada escrito en las celdas aledañas, pueden notar que lo que yo escribo se muestra completamente. Sin embargo, si yo en la celda que tengo al lado quisiera escribir otra cosa, por ejemplo, escribo, esta es otra celda, entonces parecerá que desapareció parte de la información que había escrito anteriormente. Sin embargo, al darle clic a la celda original, podemos ver que en esta parte de aquí, que se llama la barra de fórmulas, se encuentra toda la información. Únicamente que Excel no la puede mostrar porque tiene más información al lado que también tiene que mostrar. Esto lo podemos resolver de dos maneras diferentes. La primera es simple y sencillamente escribiendo lo que íbamos a escribir en otra celda diferente, o lo que podemos hacer es agrandar el tamaño de la celda. Para eso nos vamos a la barra de títulos de columnas y cuando colocamos el cursor entre dos de las columnas nos va a aparecer el cursor de manera diferente. Ahí podemos nosotros agrandar o achicar cualquier celda, o incluso si le damos doble clic va a ajustar el tamaño de la celda a lo que tengamos escrito, ¿sí? A la más grande que tengamos en esa columna. Otra manera en la que podríamos evitar que se sobreescriban las cosas cuando los ponemos en una sola celda, perdón, cuando lo ponemos en diferentes celdas aledañas, es combinando y centrando las celdas. Si yo, por ejemplo, selecciono todas estas celdas y doy clic en el botón que dice combinar y centrar, entonces Excel tomará todo lo que yo seleccioné como una sola celda. Y en este caso, entonces, ya únicamente es una sola celda. Ya no puedo escribir en estas celdas que están de por medio. Esto puede servir mucho cuando estamos trabajando con archivos que necesiten tener mucho texto, como es el caso de nuestra actividad, y precisamente por eso es importante conocerlo. Otro problema que se nos presenta Excel es al momento de corregir información en una celda. Si imaginamos que yo escribí algo con una falta de ortografía, en lugar de cualquier puse cualquier, ¿sí? Y me doy cuenta de que mi celda tiene un error, si yo escribo o me coloco en esa celda y empiezo a borrar, se va a borrar absolutamente todo. Incluso si yo pongo cualquier otra cosa, se va a reemplazar los datos que ya tenía por ese cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros poder modificar lo que tenemos en una celda, tenemos dos opciones. Dar doble clic en la parte que queremos modificar hasta que nos aparezca el cursor parpadeando, y en ese caso ya podemos modificar lo que dice la celda. La segunda opción es seleccionando la celda, yendo a la barra de fórmulas, damos clic y podemos seguir escribiendo. Otra opción que es muy importante en Excel es la opción de ajustar texto. En este caso, como pueden ver, a pesar
de que ya combiné las celdas, lo que yo escribí es más largo que el tamaño de la celda. En ese caso tenemos un botón que se llama ajustar texto, que lo que hará es que lo divide en diferentes líneas para que se muestre todo el texto todo el texto que tenemos en la celda. ¿Sí? Esto siempre se va a poder siempre y cuando nosotros tengamos celdas combinadas en general, o que tengamos por default que Excel pueda ampliar las celdas. Por ejemplo, si yo escribo aquí algo muy largo y ya me equivoqué, ahora sí, por ejemplo, entonces al momento de yo dar ajustar texto, lo que va a hacer es que va a hacer más alta la celda para que todo el texto quepa en ese lugar. Muy bien, entonces ya que vimos algunas de las precisiones que tenemos que tomar en cuenta para Excel, vamos a ver ahora sí lo que es nuestra actividad. ¿Sí? Yo la tengo en esta pestaña que se llama actividad. Entonces, como les comenté, yo hice algunos cambios a la actividad con bueno, con el objetivo de no darles a ustedes las respuestas de las respuestas de las actividades, ¿sí? Nada más enseñarles cómo realizarlas. Muy bien, entonces, en este caso, el problema es el mismo, únicamente yo cambié las cantidades, ¿sí? Ahora la señora Hurtado, en lugar de ganar 10,000, va a estar ganando 20,000. En lugar de gastar 7,000, gasta 12,000, y en lugar de ahorrar el 5%, va a ahorrar el 15%. ¿Sí? Entonces, nos pide que nosotros coloquemos esos datos dentro de una tabla. ¿Sí? Primero, la cantidad mensual que gana la señora Hurtado cada mes, ya dijimos que son 20,000. Entonces, en la tabla voy a escribir 20,000. Si yo quiero que aparezca con formato de moneda, en esta parte de aquí nos deja elegir diferentes formatos. Podemos elegir el formato de moneda que inmediatamente nos coloca, a pesar de que no cambien los datos, nos coloca las separaciones de millares y aparte el símbolo de pesos. A mí personalmente me gusta más el formato de contabilidad, ya que deja el símbolo de pesos hasta la izquierda y todas las cantidades a la derecha. Ahora, los datos que nos da el problema son los ingresos y los gastos. Dice que gasta 12,000. Entonces coloco 12,000 y nuevamente le puedo poner formato de contabilidad para que todo se vea igual. Incluso yo podría seleccionar todas estas celdas, ponerle formato de contabilidad, y cuando yo escriba algo, inmediatamente va a tomar ese formato. ¿Sí? Ahora, tenemos que calcular cuánto es el ahorro que tiene la señora Hurtado. Nos dice que el ahorro es el 15% de sus ingresos. Eso lo podemos calcular de dos maneras diferentes. Utilizando las fórmulas en Excel podemos podemos preguntar de el ingreso, o sea, escribo igual y selecciono la cantidad en el ingreso y lo multiplico por el 15%. Eso me va a dar entonces que el 15% de 20,000 son 3,000. ¿Sí? Y posteriormente tenemos que calcular el sobrante. El sobrante es los ingresos menos los gastos menos el ahorro. Entonces yo escribo igual, selecciono los ingresos, le doy menos el ahorro menos los gastos. Y entonces nos dice que cada mes tiene un sobrante de 5,000. Para calcular las cantidades anuales, lo que podemos hacer es simple y sencillamente multiplicar lo que ya tenemos por 12. Para hacer eso yo voy a dar igual, voy a seleccionar la cantidad que quiero multiplicar, voy a decirle que es una multiplicación colocando un asterisco y escribo 12. ¿Sí? Entonces, ahora, para el ahorro y los gastos puedo hacer exactamente lo mismo. De hecho, para el sobrante también debería de poder. Bueno, lo voy a dejar así. En este caso, si se fijan, el sobrante ya lo rellenó automáticamente. Esto es porque como tengo un formato de tabla,
Al momento de yo colocar una fórmula, las coloca en toda la columna. ¿Sí? En este caso dice que el sobrante son 240,000, que son los ingresos, porque no tiene nada para restar en ahorro ni en gastos. Si yo modifico lo de los gastos y el ahorro, se modificará esta columna. Entonces igual, voy a multiplicar los gastos por 12 meses y como pueden ver, ya se redujo en esta parte el sobrante. Ahora, yo les comentaba que hay dos maneras de calcular el 15%. La primera era colocándole, así como lo tengo aquí, el ingreso por 15%, o la segunda es, nuevamente, el ingreso multiplicarlo por 0.15. Las dos nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Bueno, en este caso, este es de todo el año y este es del mes, pero las dos funcionan para calcular el 15% de algo. Entonces, con eso, ya vamos a tener la primera tabla que nos solicita la actividad, ¿sí? La tabla con los ingresos, el ahorro, los gastos y el sobrante. Posteriormente, nos dice que la señora Hurtado piensa invertir el total de su ahorro anual y de lo que le sobra para dos empresas diferentes. Entonces nosotros necesitamos calcular cuánto es la suma del ahorro y el sobrante. Eso lo voy a colocar en esta celda de acá. Le pongo que el total a invertir, entonces va a ser, lo voy a poner en un formato más bonito, que el total a invertir va a ser entonces igual a el ahorro más el sobrante. Entonces, en un año, después de un año va a poder invertir 96,000 pesos. ¿Sí? Muy bien, ahora, nos dice que la señora Hurtado fue con un asesor bancario para que le ayudara a invertir el capital que calculó y él le recomendó invertir una cuarta parte de esa cantidad en una empresa de computadoras y lo demás en una empresa de comida rápida. Entonces tenemos que colocar en una tabla qué quiere decir eso. Primero nos dice que invirtió una cuarta parte, o sea, un cuarto. Denme un segundo. Invirtió un cuarto en la empresa de computadoras y 3/4 en la comida rápida. Entonces yo aquí le voy a poner que ponga formato de porcentaje y si coloco un cuarto, inmediatamente me va a dar el porcentaje. Si yo coloco 3/4 del otro lado, me va a dar el porcentaje. ¿Sí? Y entonces lo que necesitamos ahora es calcular cuánto va a invertir en computadoras y cuánto en comida rápida. Eso lo podemos hacer multiplicando rápidamente el total de la inversión por el porcentaje. ¿Sí? Y ya algo no me cuadró aquí. A ver, déjenme ver qué estoy poniendo mal. Ya. Ok. Vamos a utilizar, ahora sí, perdón, el total de la inversión por el porcentaje que es un cuarto. ¿Sí? Y lo demás, nuevamente, va a ser el total de la inversión por el porcentaje, que en este caso son 3/4. Si se fijan, entonces, ya tengo yo cuánto va a invertir en computadoras y cuánto va a invertir en comida rápida. Ahora, nada más para asegurarme que lo hice bien, yo puedo sumar esas dos cantidades y la cantidad me debe dar 96,000. Lo cual es correcto. Y igual suma. Ok. Entonces, ya que lo tenemos así, ya sabemos cuánto invirtió en computadoras y cuánto invirtió en comida rápida. ¿Sí? Nada más para que no me salgan los decimales, le voy a poner aquí 25% y 75%, que es lo que nos había dado. Y ahora sí. Muy bien, entonces dice,
si por cada una de las inversiones la señora Hurtado obtiene el 15% de interés al final de un año, necesitamos realizar las operaciones necesarias para determinar cuál será su ganancia total por inversión. En este caso, entonces, lo que necesitamos ver es cuánto fueron primero los rendimientos, eso quiere decir lo que invirtió más el 15%, y después las ganancias de la inversión. Eso lo podemos hacer de una manera muy fácil. Los rendimientos los vamos a calcular como lo que invirtió por 1.15%, o también lo podemos calcular como lo que invirtió no, perdón. A ver, aquí cometí un error. Era 115%, ahora sí. O lo que invirtió por 1.15. Entonces esto es lo que ella obtuvo en total de rendimientos. Sin embargo, la ganancia es los rendimientos menos la cantidad de inversión. Entonces yo puedo calcular los rendimientos y restarle la inversión inicial. En ese caso, entonces nos dice que va a tener una ganancia de 3,600 pesos por las computadoras, y por la comida rápida lo podemos hacer de la misma manera. El rendimiento menos la inversión, y de la comida rápida ganará 10,800. Entonces yo puedo calcular los totales de cada una de esas para conocer cuáles fueron sus rendimientos totales y sus ganancias totales. De esta manera terminamos la parte más pesada de la asignación, ¿sí? Posteriormente, la actividad nos pide que digamos 5 ejemplos donde hayamos ocupado operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división o porcentajes para ahorrar o comprar algo. ¿Sí? Y además de que cuál es la operación que más utilizamos al hacer cálculos para ahorrar o comprar. Como pueden ver, la asignación es bastante sencilla de hacer y de resolver. La segunda actividad de esta semana es la actividad integradora número 2, que se llama manos a la obra. ¿Sí? Esta actividad también es bastante sencilla y yo nuevamente hice algunos cambios a los datos que nos da la actividad para no darles los resultados. Entonces dice, el señor García ya empezó a colocar cubículos. En el primero utilizó 4 paneles de madera. Si coloca el cubículo al lado, en los siguientes solo requerirán 3 paneles de madera y así sucesivamente. ¿Sí? La imagen la coloqué igual que como lo teníamos en la actividad, sin embargo esta vez no corresponde. Dice, utiliza tus conocimientos sobre series y sucesiones para ayudar al señor García a calcular cuántos paneles de madera requiere para colocar 30 cubículos en 6 líneas de 5 cada una. En este caso lo que yo voy a hacer es insertar una tabla para ir colocando los datos. Nos dice entonces que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cubículos. ¿Sí? Bueno, de hecho lo voy a dejar hasta 3, nada. Bueno, hasta lo voy a hacer todo y después hago el procedimiento como debe de ser. Entonces nos dice que para el primer cubículo utilizó 4 paneles de madera. Para el segundo cubículo utilizó esos 4 más 7, más otros 3. Para el tercero utilizó 10, después 13 y luego 16. En este caso, bueno, por error mío al momento de hacer la actividad, dejé líneas muy pequeñas, ¿sí? Lo cual nos dice que para 5 paneles, para 5 cubículos va a ocupar 16 paneles. Sin embargo, nosotros lo que necesitamos hacer es calcular el término general calcular el término general para el caso en que ustedes tienen 10. Es mucho más fácil calcular el término general que ir haciendo todo esto para 10. ¿Sí? Entonces,
Para calcular el término general, recordemos que primero que nada tenemos que ver la diferencia que hay entre cada uno. Entre 7 y 4 hay 3, entre 10 y 7 hay 3, entre 13 y 10 hay 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra fórmula debe llevar un 3n. Si yo coloco el 1 dentro del 3n, me va a dar 3. Como me hace falta 1, entonces tiene que ser la fórmula 3n más 1. Si yo coloco el 2, entonces 2 por 3 son 6, más 1, 7. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular, bueno, en este caso lo calculé muy fácil porque no pensé bien en esa actividad. Sin embargo, si fueran 10, podrían calcularlo colocando 3 por 10 más 1. ¿Sí? Y posteriormente nos dice que tienen que ser 30 cubículos en 6 líneas de 5 cubículos cada línea. Como ya sé que son 16 cubículos, 16 paneles los que necesito para 5 cubículos, por cada línea de 5 cubículos, entonces para 6 líneas de 5 cubículos se necesitarán 6 por 5 paneles. 16, no, ¿qué? Son 6 líneas, ya, perdón. 16 por 6 paneles. 16 por 6 son 6 por 6 son 36 y 60 son 96. O sea, 96 paneles en total. Después nos pregunta qué tipo de sucesión se utilizó y el por qué. Esto lo voy a dejar enteramente para ustedes. Posteriormente dice, el señor García ya contrató una compañía para cercar el espacio que se usará como estacionamiento, el cual mide 40 metros de ancho por 160 metros de largo. Dicha compañía le realizará el trabajo por un costo de 160,000 pesos, desglosado de la siguiente manera. ¿Sí? Después el señor García decide cerrar otro espacio del mismo tamaño para más automóviles. La compañía que les hizo el trabajo le ofrece un descuento de una décima parte, o sea, del 10%, de cada rubro. Considerando los costos anteriores, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál será el costo de la nueva obra y cuál será el costo total por las dos obras? Aquí algo muy importante es que si nos van a reducir el 10% de cada uno de estos, quiere decir que nos van a reducir el 10% del total. Entonces, si originalmente nuestra obra costaba 160,000, tenemos que calcular el 10%. El 10% de 160,000, en este caso es 16,000. Entonces, la segunda obra costará 160,000 menos 16,000. Y en este caso, 160,000 menos 16,000 deben de ser 144,000. Ese será el costo de la segunda obra. Después nos dice cuánto gastará en total de las dos obras. Y eso lo podemos calcular sumando el costo de la obra original. Son 160,000 más 144,000. Y eso nos va a dar un total de 304,000. Sí, 304,000. Otra manera en que podemos hacer esto es calculando cuánto nos vamos a ahorrar de cada uno de ellos. Por ejemplo, si de 44,000 nos vamos a ahorrar el 10%, que son 4,400. De 54,000 nos vamos a ahorrar 5,400. De 19,000 nos vamos a ahorrar 1,900. De 14,000 nos ahorramos 1,400 y de 9,000 nos ahorramos 900. Al sumar todo eso nos tiene que dar la misma cantidad. Entonces, bueno, son dos maneras diferentes de hacerlo.
Para finalizar esta actividad nos pide que que elaboren un párrafo de 8 a 10 renglones en el cual expliquen de qué otra manera se pueden aplicar las matemáticas en su contexto y por qué son importantes para la vida. Espero que con este sencillo video puedan comprender mejor las actividades y realizarlas sin ningún problema. De igual manera les comento que yo seguiré al pendiente de cualquier duda que puedan tener para resolverla lo mejor que yo pueda. Bueno, por ahora me voy a despedir de ustedes. Espero que les sirva mucho esta información y nos vemos la próxima semana en nuestra próxima sesión síncrona. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego.